Bien, jóvenes, el tema de esta semana es medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Vamos a leer un pequeño concepto. Alguien que me ayude, por favor, leyendo. Le agradecería mucho. Bien, lo leo yo entonces. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la variabilidad, y cuanto menor sea, más homogénea será a la media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Características de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos sirven para cuantificar la separación de los valores de una distribución. Llamaremos dispersión o variabilidad a la mayor o menor separación de los valores de la muestra respecto de las medidas de centralización que hayamos calculado. Al calcular una media de centralización, como es la media aritmética, resulta necesario acompañarla de otra medida que indique el grado de dispersión del resto de valores de la distribución respecto de esta media. A estas cantidades o coeficientes le llamamos medidas de dispersión, pudiendo ser absolutas o relativas. Bien, ese es un pequeño concepto de medidas de dispersión. Ahora vamos a conocer cuáles son las medidas de dispersión. Bien, resumiendo el concepto que leímos hace un momento, se puede decir de una manera generalizada, como idea general, se puede decir que las medidas de dispersión nos indican qué tanto se alejan nuestros valores de la parte central de un conjunto de datos. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que vamos a estudiar? La primera, rango. Es la diferencia entre el mayor y el menor número de los datos. Es decir, cuando yo tenga mis datos, los ordeno de menor a mayor y hago una resta entre el mayor y el menor, y ese será el rango. Esa es mi primera medida de dispersión. Segunda medida de dispersión es la desviación media. Es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media aritmética. Varianza es el promedio del cuadrado de las desviaciones respecto a su media. Desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Una desviación respecto a la media es la diferencia entre cada uno con su media o promedio. Bien, estas son las medidas de dispersión que vamos a estudiar. Ya leímos el concepto, ahora vamos a ver las fórmulas. Cuando nosotros hablamos de medidas de dispersión, tenemos que tener claro dos conceptos. El primero, para datos no agrupados. ¿Cuándo son los datos no agrupados? Cuando me dan los datos sueltos en un conjunto. Por ejemplo, me dice la edad de los estudiantes de primera de bachillerato. 14, 15, 16, 14, 16, 15, separados por coma. Entre llaves, esos son datos no agrupados. ¿Sí? Vamos a estudiar primero las medidas de dispersión para datos no agrupados, ¿sí? Porque la fórmula cambia un poquito cuando ya son los datos agrupados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para datos no agrupados, el rango estadístico, ya lo leímos hace un momento. La fórmula R mayúscula va a ser igual al valor máximo de los datos no agrupados menos el valor mínimo, ¿sí? Desviación media se la interpreta con la D mayúscula y la sub X con la rayita. Acuérdense que la X con la rayita arriba significa media aritmética, que lo estudiamos la semana pasada cuando veíamos medidas de centralización. Recuérdense ustedes que la primera clase que vimos de estadística fueron medidas de centralización. Estudiamos tres medidas de centralización. La media aritmética, que es una X con una rayita arriba. La mediana, que es el centro del conjunto de los datos ordenados, y la moda, que es el dato que más se repite. Entonces, desviación media
es la D mayúscula de desviación y media porque tiene que ver con la media aritmética. Y aquí está la X en realidad. La fórmula va a ser igual al valor absoluto de todos los datos menos la media aritmética. Se suman todos los datos y se lo divide para el número de datos. La varianza. Este símbolo que usted ve aquí es una letra griega que se llama sigma, que tiene como una O, pero el rabito hacia arriba, elevado al cuadrado. Va a ser igual a la diferencia de cada elemento de los datos no agrupados menos la media aritmética elevado al cuadrado, sumo todos los datos y lo divido para n mayúscula. Y acá me encuentro con otra fórmula. Aquí es muy importante hacer esta aclaración y lo voy a hacer. ¿Sí? Miren, aquí está n mayúscula, la varianza, y acá me da otra fórmula de la varianza. Cuando nosotros veamos n mayúscula, se está refiriendo cuando los datos es una población. Cuando me habla de una población, nosotros utilizamos la fórmula que está aquí con n mayúscula. Licenciado, ¿y qué es una población? Recordemos, eso lo vimos también la clase pasada. Población es el conjunto de datos, finitos o infinitos, de personas o objetos que tienen una característica en común. Por ejemplo, yo pregunto las notas de matemáticas de los estudiantes de primero A. Entonces, esa es la característica en común, la nota de matemáticas de los estudiantes de primero A. Esa va a ser mi población. Y la fórmula cambia un poquito. ¿En dónde cambia? En el denominador, hablando de la varianza. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula? Cuando nosotros hablamos de una muestra. Cuando el ejercicio me diga que es una muestra o un conjunto de datos, entonces yo tengo que utilizar esta fórmula. Tenemos que aprender a distinguir esto porque en los enunciados me puede hablar de población y de muestra y ya nos damos cuenta que la fórmula cambia. Claro, cambia poquito, varía poquito, pero varía. ¿Sí? ¿Dónde varía? Solo en el denominador. N mayúscula cuando es una población y N minúscula menos 1 cuando es una muestra. ¿Y qué es una muestra, licenciado? La muestra es el subconjunto de la población. Ejemplo, si yo pongo este ejemplo, mi población, estudiantes de primero de bachillerato del colegio Velasco Ibarra, esa es mi población. Es decir, ahí están los de primer año de la mañana, los de primer año de la tarde, los de primer año de la noche. Esa es mi población. Mi muestra, estudiantes de primer año de bachillerato de la sección vespertina. Ah, ya, solo de la sección vespertina. Esa es la muestra. Así nosotros podemos distinguir si es una población o es una muestra. ¿Y por qué tenemos que distinguir? Porque las fórmulas cambian. Ya nos hemos dado cuenta que cambia. El cambio es mínimo, pero hay un cambio. De la fórmula de la varianza. La desviación estándar, asimismo, tiene dos fórmulas. Esta es la letra sigma. Es una letra del alfabeto griego que es una O y con un rabito hacia arriba, se llama sigma. Es la raíz cuadrada de la varianza. Si usted se da cuenta, es la misma fórmula, pero yo le saco la raíz cuadrada. Y asimismo, tiene una fórmula para población y tiene una fórmula para la muestra. ¿Sí? Entonces, ese es el único cambio, ¿verdad? En el denominador. De ahí la fórmula es idéntica. También cambia un poquito en que muchos autores de estadística, cuando hablamos de la fórmula de población, utilizan la letra sigma al cuadrado. Y cuando hablamos de muestra, utilizan la letra S mayúscula al cuadrado. Cuando hablamos de varianza. Cuando hablamos de desviación estándar, utilizan la letra sigma sin elevar al cuadrado cuando hablamos de población. Y cuando se habla de muestra, se utiliza la letra S mayúscula sin elevar al cuadrado, ¿no? Esa también es una diferencia, pero esa no influye en el resultado. La que sí va a influir en el resultado son los denominadores. Entonces, está el rango estadístico, medida de dispersión, desviación media, varianza, desviación estándar, y vamos a ver una medida de dispersión más que no la mencionamos hace un momento. Se llama el coeficiente de variación. Se lo denota con CV, perdón, coeficiente de variación, va a ser igual a ¿qué? A la desviación estándar. Si usted ve la desviación estándar, sí, ahí está la letra sigma con la X, la desviación estándar, dividido para la media aritmética, pero en valor absoluto. Es decir,
Nada de valores negativos, solo valores positivos. Algunos autores de estadísticas solo trabajan así. Dividen estos dos resultados y ya obtienen el coeficiente de variación. Otros autores de estadística les gusta multiplicar al resultado por 100, ya que lo muestran en porcentaje, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto. De las dos maneras es válido el coeficiente de variación. O bien lo hacemos solo así, dividimos la desviación estándar sobre la media aritmética y ese es el resultado, o al resultado lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en porcentaje. De cualquiera de las dos maneras es válido el resultado. Entonces, estas son las 5 medidas de dispersión que vamos a estudiar. Pero estas son para datos no agrupados. ¿Y cuáles son los datos no agrupados? Las que vienen entre llaves separados por coma. Ahora vamos a ver las mismas fórmulas, pero para datos agrupados. Bien, aquí vamos a trabajar ahora para datos agrupados. Miren, datos agrupados. ¿Y cuáles son aquellos datos agrupados? Cuando ya me vienen en tablas de frecuencias, cuando los datos ya vienen con un cuadro estadístico, ya no me vienen separados entre llaves por coma, no, ya me vienen cuadro estadístico con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya me viene una tabla de estadística, ¿verdad? Ya las fórmulas cambian un poquito y lo voy a explicar. El rango estadístico no cambia, es la misma, por eso la repetí. La desviación media ya cambia. ¿Y en dónde cambia? En esta partecita, en la frecuencia absoluta. De ahí va igualito. Es decir, en la anterior, ¿qué hacíamos nosotros? Restábamos el valor de cada X menos la media aritmética en valor absoluto para tomarlo positivo. Luego sumábamos todo y lo dividíamos entre n mayúscula si era una población y n menos 1 si era una muestra. Pero ahora me aparece que además de sumarlo tengo que irlos multiplicando por su frecuencia. Sí, porque recuerden que en una tabla de frecuencias ya está la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Cuál era la frecuencia absoluta? Un valor las veces que se repite. Es decir, si yo digo las edades de los estudiantes de primer año de bachillerato y de repente tengo 2 estudiantes que tienen 15 años, entonces la frecuencia de la edad de 15 será 12. Entonces se lo multiplica por ese valor. Lo mismo pasa con la varianza, si usted se da cuenta, ¿sí? Cambia ya. En la división estándar no cambia, es la misma fórmula de hace un momentito. Y en el coeficiente de variación tampoco cambia la fórmula, ¿no? Entonces, eso tenía que haberse indicado, ¿no? Muy bien. Voy a explicar dos ejemplos. Dice, del siguiente conjunto de datos, calcular. Miren, aquí están los datos. ¿Sí ven? Entre llaves y separados por comas. Entonces, estos datos son no agrupados, porque no están agrupados en una tabla de frecuencia. Entonces son datos no agrupados. Ah, ya. Primera distinción. Son datos no agrupados. Segunda distinción. Al momento que dice conjunto de datos, nosotros vamos a entender que estamos hablando de una muestra, ¿sí? No una población, una muestra. Esto es una pequeña muestra de una población, ¿sí? Ya que el enunciado no me dice que es una población, entonces yo asumo que es una muestra, es decir, tal vez sean las edades de personas o edades de docentes o de personas que se fueron a atender a un centro médico, puede ser, por ejemplo, me estoy imaginando, y no puedo asumir que es una población porque no me dice la población, entonces yo, si no me dice que es una población, asumo que es una muestra. Bien, teniendo claro las dos situaciones del problema, me dice calcular el rango. ¿Ya? Entonces el rango va a ser valor mayor menos valor menor. Y entre los datos no agrupados ubico, ¿cuál es el mayor? 78. Menos, ¿cuál es el menor? 58. Hago una resta y me sale 20. Este es el rango. Ya calculé la primera medida de dispersión, el rango. Del mismo problema, del mismo conjunto de datos, obtener la varianza.
varianza. Miren, me dice la varianza. Ah, ya, la varianza. Pero antes de la varianza, como ya vimos en la fórmula, que si yo quiero calcular la desviación media, si yo quiero calcular la varianza, si yo quiero calcular la desviación estándar o típica, tengo que calcular la media aritmética primero. ¿Sí? Necesito calcular la media aritmética primero para poder calcular la desviación media, la varianza, la desviación típica. Si yo no calculo la media aritmética, no puedo encontrar ninguna de estas medidas de dispersión. Porque todas estas medidas de dispersión tienen que ver con la media aritmética. Recordemos el concepto de medida de dispersión. Es un valor que me dice si se alejan de la media aritmética o están cerca de la media aritmética. Entonces es importante, es muy importante conocer la media aritmética. Bien, licenciado, ya no me acuerdo cómo calculábamos la media aritmética. Sumamos los datos, entonces yo sumo 58 más 62 más 67 más 78 más 60. Lo sumo y lo divido para la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tiene estos datos no agrupados? 5. Si usted suma, alguien que tenga una calculadora, por favor ayúdeme. Vamos a comprobar estos resultados, a ver si están correctos. Alguien que me ayude, sume 58 más 62 más 67 más 78 más 60. Dice que el problema, aquí dice que da 325 esa suma. Luego, al dividirlo para 5, me da 65. Entonces, esta es la media aritmética. Por favor, alguien que vaya comprobando estos datos ahí en sus casas y me dicen si están correctos o si está incorrecto, dígame, licenciado, no sale eso para poderlo resolver acá. Hasta eso avanzo para ganar un poquito de tiempo. Entonces, primero, antes de la varianza, la media aritmética. Si no tengo la media aritmética, no puedo calcular la varianza. Muy bien. La fórmula de la varianza. Como ya dijimos que es una muestra, vamos a utilizar la S elevado al cuadrado. Y si hubiese sido una población, hubiésemos tenido que utilizar la letra sigma al cuadrado, que es una O con el rabito hacia arriba, ¿no? Entonces, muy atento con eso, es al cuadrado. Va a ser igual a, recordemos la fórmula. Vamos a recordar la fórmula. Me decía, S al cuadrado es la sumatoria de cada valor, ¿sí? Que me da 58, cada valor, menos la media, por eso era importante calcular la media, ¿sí? Cada valor elevado al cuadrado, ¿sí? Más, otra vez repito, pero ya no con 58, obviamente, con el siguiente valor, 62 menos la media aritmética y elevada al cuadrado. Más, y así sucesivamente. Y todo esto dividido para n menos 1. ¿Cuántos elementos tienen estos datos no agrupados? 5. Pero dice menos 1. Bien. Entonces, a ver, explico aquí el primer paréntesis para ver si estamos bien con estos valores que están aquí. 58 menos 65. Si yo hago esta diferencia, me va a quedar menos 7. Pero recordemos que está elevado al cuadrado. Y ya sabemos por potencia que cuando una base es negativa y el exponente es par, me va a salir positivo el resultado. Entonces, a ver, menos 7 al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cómo lo resuelvo? 7 por 7. ¿Y cuánto me quedó? 49. Ahí está el 49 que aparece ya licenciado. ¿Y de dónde sale ese 49? Ah, de aquí. Más, a ver, hagamos el de acá, segundo paréntesis. 62 menos 65.
Si yo hago esta diferencia, me va a quedar -3. Pero está elevado al cuadrado. Y -3 al cuadrado se va a hacer positivo. Queda 9. Por eso está aquí el 9. Ah, ya, licenciado. De ahí sale el 49 y de ahí sale el 9. El 4. ¿De dónde sale el 4? ¿Verdad? Seguíamos acá. A ver, tercer valor. 67. Menos la media aritmética elevado al cuadrado. A ver, veamos. Si yo hago esta diferencia, 67 le queda 65, me queda 2. Y si el 2 lo elevo al cuadrado, me va a quedar 4. Ah, ya, por eso queda el 4. ¿Sí? Más, sigo porque todavía no termino. A ver, está el 58, 62, 67. 78. Menos 65. Elevado al cuadrado. Bien, si yo hago esta diferencia me va a quedar 13. Y si yo 13, aquí me queda 13, esta diferencia. Y si yo el 13 lo elevo al cuadrado me va a quedar 169. Listo. Y 60, el último. 60 menos 65, que es la media. Lo elevo al cuadrado. 60 menos 65 me queda -5. Pero -5 al cuadrado me va a quedar 25. Ahí está, ¿no? Entonces, todos estos valores han estado correctos. Correctos han estado esos valores. Bien, ¿qué hacemos? Ahora sí, ¿qué hacemos con estos valores? Los sumamos. Alguien que me ayude con su calculadora. Sume. 49 más 9 más 4 más 169 más 25. Dice aquí que da 256. Súmelo, por favor. Y lo dividimos para 4. ¿De dónde sale el 4? Porque era n-1, porque es una muestra. Entonces me queda, si hago esta división, 256 para 4 me queda 64. Esta es la varianza. 64. Entonces ya tenemos el rango o recorrido, tenemos la varianza, segunda medida de dispersión, y ahora me dice la desviación estándar. Y la desviación estándar, nosotros ya vimos en la fórmula que la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, yo simplemente le saco la raíz cuadrada al valor que me salió en la varianza, que me quedó 64. Y si le saco la raíz de 64, me va a quedar 8. Y aquí está la desviación estándar, 8. ¿Sí? Bien, miren, entonces tenemos el recorrido, 20, la varianza, 64, la desviación estándar, 8. ¿Sí? Hemos encontrado, ¿verdad? Las tres medidas de dispersión que nos pedían encontrar en este problema. Y lo mismo es en el problema que está acá a continuación. Vamos a las actividades. Son las actividades, acá están las actividades. Bien, estas son las actividades. Aquí vamos a resolver las actividades. Por ejemplo, me dice, considera el conjunto de datos ordenados. Miren, me da estos datos ordenados. Ya están ordenados, pero son datos no agrupados. Son datos no agrupados, ¿sí? ¿Verdad? Son datos no agrupados, ¿no? Ya, muy bien. Son datos no agrupados. ¿Sí?
porque están sueltos, ¿sí? Están ordenados. Ya, muy bien. Dice que corresponden, aquí me da la característica, corresponden a la prueba de estadística de 19 estudiantes. Entonces no me dice que es población, entonces sobreentiende que es una muestra. Obtén el rango, muy bien. El rango, ya sabemos que el rango va a ser igual a R. El dato mayor, ¿cuál es el dato mayor? 19 menos, ¿cuál es el dato menor? 12, ¿sí? Entonces hago esa resta, 19 menos 12, 7. Bien, ya encontré el rango. Muy bien, ya encontré el rango. Y la media aritmética, ya sabemos que también tenemos que encontrar la media aritmética. Claro que sí. Entonces vamos a encontrar la media aritmética. La media aritmética, ¿sí? ¿Verdad? Es la suma de todos esos valores, ¿sí? Y, a ver, alguien que me ayude, por favor. Alguien que me ayude con esa operación. Vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando. Y luego vamos a dividir cuántos datos tenemos. Vámonos contando. 18. Entonces tenemos que dividir para 18, ¿verdad? Ya, listo. 18 datos tengo. No, 19, perdón. 19. Ahí dice, no, la prueba estadística es de 19 estudiantes. Ya tengo 19. Ese es mi número de datos. Bien, alguien que me ayude con la suma, por favor, dígame cuánto queda. Sumen con sus calculadoras. Licenciado, es 293. Ya, la suma da 293. Ya, por favor, alguien más que confirme. Ya, entonces, a ver, dividamos. Ya tenemos la suma. Dividamos 293 para 19. ¿Cuánto queda? Sale 15,42. 15,42, ¿verdad? Listo, entonces sale 15,42. Vamos a trabajar con un decimal, 15,4. No lo podemos redondear. ¿Ya? Entonces dice ahí, verifica que la media aritmética sea 15,5. A nosotros nos sale 15,4. Entonces nosotros vamos a trabajar con este valor que está aquí. Esa es la media aritmética. Bien, ¿qué más? Ya encontré el rango, ya encontré la media aritmética. ¿Qué tengo que encontrar ahora? La varianza y la desviación estándar. Ya, entonces eso ya lo pueden resolver ustedes, la varianza y la desviación estándar. Recuerden que la varianza ustedes van a tener que ir restando valor con valor, es decir, 12 menos 15,4 elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, 13 menos 15,4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Nos vamos a guiar en el ejemplo y de esa manera pues nosotros vamos a encontrar la varianza. Luego de encontrar la varianza, al resultado que me salga de la varianza, le saco la raíz cuadrada, que es la desviación estándar. ¿Sí?
Y aquí no lo dice, pero también vamos a encontrar la desviación media. Sí, aquí no lo está poniendo, pero también vamos a encontrar la desviación media. La desviación media. De acuerdo. Listo. Así tiene que trabajar. El 2 y el 5, pues en el 5 me dan 3 conjuntos de datos no agrupados. En el A me dicen solo que obtenga el rango. Miren, en el literal A solo va a obtener el rango. Nada más. En el B, calcule la media, perdón, el rango de cada uno. Es decir, usted va a calcular el rango del conjunto A, B y C, el literal B, va a calcular la media aritmética del conjunto A, B, C, y el C, calcular la desviación estándar de cada uno de estos datos, ¿no? Ya, entonces esa es la tarea que usted va a tener que resolver, jovencitos.